Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que hoy os quedéis todo el vídeo, aunque va a ser un poco largo porque este es un vídeo especial de celebración. Pero dentro de un rato os digo por qué. Ahora, dentro cabecera. Bueno, empiezo diciéndoos que ayer, 8 de junio, se falló en Barcelona el Premi Llibreter que se da cada año en diferentes categorías. ¿Qué es esto del Premio Llibreter? Bueno, pues es un premio que da el gremio de libreros y que lo da a libros que ya fueron publicados un año antes, es decir, durante el 2022 en diferentes categorías. Desde literatura narrativa, pasando por libro infantil y juvenil, siguiendo por álbum y siguiendo por diferentes categorías que acaban completando todos los galardonados. Yo no os voy a decir todos los galardonados, pero me fijaré en uno en concreto, pero antes dejadme deciros por qué me parece un premio que tiene toda la credibilidad del mundo. Bueno, pues para empezar, porque no tiene intereses comerciales detrás, más allá que el de los propios libreros que venden cuando ya se ha publicado el libro, y encima tiene el objetivo de dar a conocer libros que quizá pasaron desapercibidos el año anterior, pero que han sido o han sobresalido, iba a decir han sido excelsos, o han sobresalido por sus contenidos y por su calidad. Es decir, que no hay unos intereses comerciales directos como puede haberlos en otros premios que los otorgan las editoriales y que los otorgan con la idea de vender muchos más libros de ese título que hayan galardonado, como puede ser, pues por ejemplo, el Premio Planeta o lo que sea. Es decir, se acaba premiando mucho más el poder comercial del libro que el contenido, y eso va en detrimento de la calidad que pueda tener el contenido por encima de la comercialidad. Que no digo que sea mala la comercialidad, pero normalmente puede haber mucho mamoneo detrás de este tipo de premios. Vengo y os hablo, os pongo de ejemplo el Planeta, entre otras cosas, porque es el que es más característico o el que la mayoría de gente pues conoce. Hay otros premios como el Biblioteca Breve, que también lo da Seix Barral, o pues yo que sé, la Sonrisa Vertical, que ya no se hace, pero que lo daba la editorial Tusquets, etcétera, etcétera. ¿Estoy diciendo con eso que los libros que han sido galardonados con esos premios son malos? No, estoy diciendo que en muchas ocasiones se acaba confundiendo lo que es calidad con lo que es potencialidad comercial. Y detrás suele haber mucho politiqueo, suele haber no sé, el robo de autores de una editorial a otra, o el intento de aprovechar para tu catálogo, pues eso, autores que se han consagrado en otra editorial y que gracias a un premio se ven seducidos y acaban cambiando de editorial. Pero bueno, que no quiero liarme en eso, pero que para mí tiene mucha más credibilidad un premio de las características del Premio Llibreter, del premio librero, que lo da cuando ya ha sido publicado, que un premio que lo dan cuando todavía no ha sido publicado. Además, el tipo de elección de los libros se hace a través del gremio de libreros, es decir, aquellos que están gremiados, aquellos que están asociados a este gremio, votan después de leerse los libros para los que han sido seleccionados o para los que tienen ellos potestad de votar. En fin, que el jurado es mucho más amplio que aquel que crea una editorial para un premio en concreto y acaba dándoles a los del jurado los que ellos consideran, o los manuscritos que ellos consideran que deberían elegir, cuando no directamente le dan el manuscrito que quieren que gane. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que me da mucha más credibilidad un premio, ya lo he dicho antes, pero lo repito para que quede bien clarito, me da mucha más credibilidad un premio que se da a un libro que ya fue publicado el año anterior que no a un libro que detrás hay una editorial y que se pretende que sea un éxito. Otro tipo de premios de este estilo que me da mucha credibilidad, bueno, pues el Pulitzer. El Pulitzer funciona de la misma manera para cualquier tipo de narrativa y para también diferentes categorías. El premio Hugo, lo mismo. Que yo sepa, se da a libros que ya se publicaron el año anterior. Así que nada, después de haceros esta introducción sobre el Premio Llibreter y hablaros un poco sobre eso, dejadme deciros que estoy yo completamente de celebración porque el Premio Llibreter de este año a la categoría, bueno, este año de 2022, a la categoría de álbum, ha sido galardonado a
La editorial Barret, con el título Y había una forma en catalán, érase una forma en castellano. Sí, la editorial Barret, que es una editorial andaluza, ha publicado tanto en castellano como en catalán. Pero dejadme leeros qué es lo que ha dicho el jurado de por qué han dado el premio a este libro. ¿Por qué? Bueno, lo voy a leer porque muchas veces, aunque sea parco, aunque sea lacónico, aunque no digan muchas cosas, acaban aclarando un poco. Y aquí dice, y había una forma, érase una forma, editado por la editorial Barret, es un álbum soberbio, original, inteligente y de largo recorrido lector. Por su espíritu transgresor, por la actualización, tanto en la forma como en el contenido del cuento tradicional, por la exquisita edición y las traducciones de Teresa Durán y de Luisa Locuix. Lucush, imagino que se pronuncia. Bueno, y aquí hemos tocado con una cosa que es por la que yo estoy de celebración, y es porque la editora de este título es una persona en la que yo confío completamente en cuanto a su criterio de álbumes y de libros ilustrados y de literatura en general, porque ha sido compañera mía de trabajo y porque se ha convertido en una amiga que, si habéis visto este canal, ya conoceréis. Estoy hablando de la grandísima Piu Martínez. Y para celebrarlo, aparte de ponerme a sus pies, porque esto no es más que el reconocimiento oficial y público de algo que yo ya sabía y por eso me felicito, es decir, de el criterio y el gran gusto que tiene Piu a la hora de elegir y de editar, quería traeros, porque tengo esa grandísima suerte, la entrevista que le hice hace unos meses acerca de la literatura infantil y juvenil, que yo ya sabía que era un lujo, pero que ahora que viene refrendado por un premio del calado del premio Llibreté, lo sabéis también vosotros y espero, por supuesto, que os queráis quedar hasta el final de la entrevista porque de verdad es un lujazo. Así que nada, después de todo este rollo que os he metido sobre el premio Llibreté, por favor, quedaros un poquito más a esta pedazo de entrevista que me regaló Piu Martínez, una editora de tomo y lomo que ha sido reconocida junto con la editorial Barret y junto con Érase una vez una forma y había una forma como lo que es una grandísima editora con un gusto exquisito y un criterio a prueba de bombas. En fin, vamos a por la entrevista. Ahí va. Pues eso, que estamos con Piu Martínez, que es una persona con la que he tenido el gusto de coincidir durante mi vida profesional y que ella a sí mismo ha dedicado su vida profesional y su vida normal, vamos, emocional, al mundo de los libros. Ha sido bibliotecaria, ha sido librera, ha sido scout y ahora es editora para libros infantiles y juveniles, eso que llaman la LIG. Y entre ellos también ha hecho libros para adultos, como podéis encontrar en Gallinas de Rafael Barret o La anarquía explicada a los niños o incluso El gato de Nicanor Parra. Y me voy a callar y le voy a dar paso a Piu, la voy a saludar y vamos a empezar este pequeño experimento para esta nueva subsección de la sección Mundo Editorial. Hola, Piu. Hola, Cañete, es un placer visitarte. Oye, yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y que compartas tu conocimiento de LIG con la gente de este canal, con los seguidores o con quien lo quiera ver. Así que nada, voy un poco así rapidito y he preparado un cuestionario que creo que nos va a ser más fácil para guiar esta conversación porque si no, estoy seguro de que nos iremos por las ramas. Así que voy con la primera pregunta. Adelante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de LIG? La LIG, que son unas siglas que últimamente se escuchan mucho y tienen mucho eco, no son nada más que la literatura, y nada menos que la literatura infantil y juvenil. Solo que en las últimas décadas se utiliza el término LIG con asiduidad. Y la literatura infantil y juvenil es un género muy importante y muy serio, más allá del tópico de que es el hermano chico de la literatura de adultos, es un asunto muy serio y que ha de tratarse como tal. Hay muchas acepciones acerca de la literatura infantil y juvenil, pero hay una que me gusta especialmente y que me gustaría compartir con vosotros, que procede de un libro que es fantástico y es un imprescindible de la LIG o de la literatura infantil y juvenil, que se llama Alfabeto sobre literatura infantil y lo escribe un autor de literatura para adultos, que es Bernardo Achaga, al que conocemos, ¿no? Y en este pequeño libro aparecen acepciones que son importantes para hablar de la literatura que se hace para la infancia. Y en cuanto a literatura infantil y juvenil, Achaga dice algo que me parece que es muy interesante y define también mi concepción del mundo de la literatura infantil y juvenil. Y es que al hablar de literatura infantil,
El peso de la balanza debería recaer en el primer término de la expresión, en el aspecto estrictamente literario. De lo contrario, si se comienza a separar terrenos, si se considera que el adjetivo infantil pesa más que todo lo demás y que escribir para niños es algo totalmente específico, entonces mal asunto. Así que creo que con esto te he dado una respuesta a qué es para mí la literatura infantil. Un asunto muy serio. Pues sí, porque además, siendo literatura infantil y juvenil, que parece que esté acotada a una época de la gente que lo lee, parece que tenga que ser algo en el que pongas el acento, eso, en infantil y juvenil. Y en cambio esto, que venga Bernardo Achaga, que es un tipo completamente consagrado dentro de lo que es la literatura adulta, y diga que hay que poner el acento en la literatura, en la parte de literatura y no en infantil y juvenil, me parece maravilloso, porque se nos va mucho de perspectiva, parece como que ya nos hemos hecho mayores y como que, bueno, los libros infantiles y juveniles ya no juegan un papel importante. Y es Todo lo mentira. contrario. Exacto. Y es, Todo lo contrario, porque los libros infantiles y juveniles son nuestro primer peldaño hacia el lector adulto, maduro y autónomo, y son la primera escala que recorremos para generar un itinerario lector, ¿no?, en nuestra vida. Por lo cual son las primeras piedras que ponemos en la construcción de nuevos lectores. Y eso es muy importante y es de una responsabilidad pues muy grande por parte de todos los que participamos en la creación de libros infantiles: editores, mediadores, prescriptores, maestros y demás formadores. Por eso es un asunto muy serio, porque todos tenemos mucha responsabilidad en el desarrollo de futuros lectores y de cómo será el futuro de la infancia, ¿no? entonces, para ti, quieres decir que la literatura infantil y juvenil tiene un objetivo más allá de la propia utilidad que muchas veces parece que tengan que tener estos libros, como ayudar al niño a no sé qué, o, ¿sabes? Parece que el objetivo se ha convertido ahora mismo de la LIG en ser un manual, más allá de ser otra cosa. Entonces, me gustaría saber si estás de acuerdo con eso o si tiene otro objetivo o no tiene ningún objetivo. Yo creo que se ha desvirtuado un poco ese objetivo, ¿no? Que del mismo modo que la literatura para adultos, los adultos la consumimos como entretenimiento, como diversión, también aprendemos cosas, obviamente, cuando leemos, porque aprendemos a ver por los ojos de los demás. Pero en el caso de los niños y de las niñas, pues es muy importante que tengan esa opción de entretenerse, que puedan disfrutar y evadirse sin necesidad de que tengan que pedirlo. No van al librero y le dicen, quiero algo que me aparte de la rutina, que corte mi vida a partir de las 8 de la tarde y me lleve a otro mundo. No, ellos simplemente quieren leer para hacer de la lectura un acto compartido en familia, con los primeros mediadores que tienen, que son los padres, los abuelos y la gente que está en torno a ellos en casa, después en la escuela, ¿no? Y ya posteriormente, pues el resto de prescriptores y mediadores que aparecen a lo largo de nuestras vidas, el boca a boca, ¿no?, que es un sistema de prescripción lectora que ha funcionado siempre. Por eso es importante construir libros a partir de buenas historias. Esos son los libros temporales, los que funcionan siempre. No tienen que tener un porqué de una didáctica. Lo que tienen que hacer es entretener, contar historias que recordemos, que nos guste compartir y que nos aporten un rato de entretenimiento, un rato de ocio. La literatura es eso, ¿no? Un entretenimiento también. Y para los niños es muy importante. Ya está bien de instrumentalizarla para que la literatura infantil nos diga qué hemos de sentir, cómo se llama eso que sentimos. Tiene que ser para algo más. Tenemos que saber ver a través de los ojos de otro y ponernos en diferentes lugares con la ficción para poder llegar a saber quiénes somos, qué hacemos aquí, cómo sentimos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Para eso sirve la literatura infantil y ese es el propósito. Sobre todo, en mi caso entiendo que es para entretener, sobre todo. Sí, además hay una vertiente dentro de la literatura infantil que me parece súper, súper interesante y es la parte que se consume de manera colectiva y de manera oral, porque los niños consumen ya literatura infantil y juvenil, consumen, a ver, utilizo unos términos que, porque estamos en la época que estamos, pues están, disfrutan, se entretienen, pero no saben leer todavía. Y entonces es una literatura que está hecha expresa para ellos, pero que no, no la pueden más allá que tocar y tal. Por eso, por ejemplo, me parece súper interesante los libros sin palabras, por ejemplo. Claro. Bueno, había una autora que se llamaba Iella Mari, una italiana, fue una de las Ujú. revolucionarias del mundo del álbum ilustrado,
Hizo 9 libros a lo largo de su vida y todos fueron álbumes sin palabras. Y eso les ha dado la categoría de atemporales. Nunca han pasado de moda, porque lo que se dedicaba a hacer era enseñarnos a explorar a través de los álbumes. Era un modelo de libro contemplativo que nos enseñaba que la fantasía no tenía por qué ser escrita con palabras fantásticas, sino que lo que ocurría en la naturaleza y que éramos capaces de ver a través de los libros era lo que nos hacía llegar a la fantasía. Nos mostraba lo fantástico a través de las cosas de la rutina que nos rodea, ¿no? Entonces, es muy importante también el hecho de la lectura compartida, como decíamos antes, y de la oralidad. Al fin y al cabo, es el principio de la literatura, ¿no? Las historias de transmisión oral, esas historias que apelan al colectivo, ¿no? A la Mira los lectura poemas épicos, mira la Odisea, la Exacto. Ilíada, mira todo aquello que hasta que no llegó la escritura y se fijaron, aquello era, pues eso, algo oral y algo que se disfrutaba de manera colectiva. Es un poco como, como la infancia misma a la hora de disfrutar la lija al principio. Exacto, por eso está intrínsecamente ligada también a la lectura en voz alta. Es muy importante, ¿no? Es ese hecho de leer en casa y leer de manera colectiva, compartiendo, estando juntos. Después lo hacemos también en la escuela. O sea que es la oralidad y la literatura infantil no existe una sin la otra, obviamente, y igual ocurre en la literatura universal, ¿no? Bien, entonces, Pío, a ver, me gustaría saber, tú que tienes esta experiencia, que la LIG es algo que está muy, muy presente en tu vida y en tu vida profesional, ¿cuáles son los criterios que crees tú que debería tener un libro para que sea publicado? Bueno, es una opinión muy personal, pero como hablábamos antes, para mí es importante que las historias se entretengan y sobre todo que tengan sentido del humor, ¿no? Porque tal y como transcurre el mundo y con todo lo que pasa alrededor de la infancia, es importante mantenerla y preservarla, ¿no? Libre de todas estas cosas terribles y que no se puede perder el sentido del humor. Está bien ya de tanto libro que se dedica es Tan profeso intenso. para, Sí, exacto, o que pretenden educar sí. con cada paso de página. No, Sí, que hay todo tiene libros una que tienen. utilidad. Todo es... Exacto, no, no, no. Simplemente queremos tener un libro para pasar un buen rato y para divertirnos. ¿Por qué no? Porque el sentido del humor es necesario para el desarrollo de los niños, también es necesario en la vida del adulto Sí. y además muy importante y decisivo a la hora de desarrollar el espíritu crítico, que es algo que nos convierte en lectores maduros, ¿no? Entonces, para mí es importante que los libros tengan una carga importante de sentido del humor, que puede ser un sentido del humor muy diferente, ¿no? No todo tiene que ser una risa forzada, ni tiene que ser una rima que nos lleve a utilizar la trilogía del cacaculopedo, ¿no? Sí, sí, Eso sí, que es sí, muy sí, divertido también y funciona estupendamente, es una herramienta básica sí. del ideario infantil. Pero hay libros que con un humor más socarrón o incluso un humor sarcástico y negro, pues nos llevan como lectores, a los pequeños y a los adultos, a fijarnos y a vernos en un espejo que a veces nos cuesta ponernos por voluntad propia, ¿no? Es el caso de un álbum como en el que trabajé junto con la editorial Barret de Sevilla, con la que colaboro como scout para el catálogo infantil y que fue nuestra primera colaboración. Es un álbum que se llama Nippy Nimp Ah, sí, ya lo estaba viendo ahí detrás. Sí, y sí. es del francés Lionel Serre y Qué es chulo. un álbum que no tiene una secuencia narrativa habitual, como en el resto de álbumes. No son 32 páginas con un texto corrido que nos narra una historia, sino que es un tipo de álbum ilustrado que se corresponde con los álbumes lista o álbum catálogo, en el que aparece una asociación de imágenes y palabras. Entonces lo que hace es describirnos la vida de los dos personajes que aparentemente son iguales, pero que cada uno hace las cosas a su manera. Es el ejemplo más claro de diversidad y de que ser diferente es ser existente. Mientras Nip saca al perro, Me Nim encanta. saca la basura. Me encanta. Claro, y tiene una gráfica muy potente, resaltada con estos trazos gruesos tan negros que nos Mm. evocan al dibujo clásico de Laplace, aquel ilustrador que hacía el juego de los 8 horrores Ay, sí, en es verdad. prensa, Sí, ¿recuerdas? sí, sí, Pues sí. es De comparar, es verdad.
Exacto, es el mismo sistema y juega un poco también a ese efecto espejo, ¿no? Que es Sí, lo sí, mismo, sí. pero es distinto. Y entonces utiliza un humor socarrón y por momentos negro para arrancarnos la Sí, sonrisa. Mientras Nip parte las nueces, Nim se parte un pie y todo está bien, no ocurre sí, nada porque se parta un pie, porque sabemos que esto no es verdad. claro, es O ficción. mientras uno clava un clavo, como sería lo normal, el otro clava una flor y todo acaba estupendamente. Entonces, Sí, ¿qué hace? Despertar la ironía, el claro. espíritu crítico Y la y, por imaginación supuesto, también. exacto, nos hace jugar y experimentar. Tiene que haber siempre una componente lúdica en los Sí, libros, exacto. es muy Me ha parecido importante súper para, lúdico. Sí, sí. claro, y entonces, además, es fácilmente emulable por el tipo de ilustración que tiene, es algo que los niños se atreven a replicar. No es una Claro. ilustración excesivamente compleja o Sí, es muy mucho más, barroca. es mucho más accesible para un niño que Es vea un, esto que no exacto. algo que seguro que le encantará y que será precioso, pero que no lo podrá imitar. Mientras que el niño, además creciendo por imitación y por todo, ver esto tiene que ser súper, Es un súper juego de líneas estimulante. sencillo y con una paleta, exacto, con una paleta cromática muy estimulante y además muy propia pues, de todo el imaginario infantil, ¿no? Sí, Pues sí, este sí, tipo sí. de libros para mí merecen la pena publicarlos. No sé qué piensan los editores del asunto, porque claro, siempre se tiende a hacer la publicación de libros como muy comerciales, ¿no? Que respondan a todas las necesidades comerciales del momento. Bueno, Pero o que sepan también que van a vender con grandes nombres, con gente que ya que ya ha demostrado que ha vendido, que lo que sea. Por eso me parece también imprescindible la labor de editoriales como Barrett, que se arriesgan con cosas que no saben si van a funcionar, pero que dan calidad y dan entretenimiento y dan, pues lo que nos acabas de enseñar con Nip y Nip, que dan exacto. pues la parte lúdica que quizá otra editorial no se atrevería porque dice, uy, esto no sé si funcionaría. En cambio, las pequeñas buscan ese público nicho que al final lo consiguen fidelizar y pueden hacer un trabajo que hace avanzar. Eso me Esto es parece como en la vida, no se puede gustar a todo el mundo, pero exacto. tienes que convencerte a ti mismo de lo que estás haciendo, lo haces con buena voluntad y que lo estás haciendo porque sabes que va a llegar a gente que también está ahí, ¿no? No estamos Claro, solos, que decía Leo Lioni exacto. con Nadarín. Y Cuando nos juntamos somos un ejército. exacto. Entonces, Y porque además crees en esa historia, porque lo que decías antes, la claro. historia tiene que ser buena. Ujú. Y Tiene hay que un tener, argumento para la creación de un catálogo que creo que es imprescindible en el oficio de editor. O bueno, sea, puedes editar los libros publicar los libros que quieras, que te gusten, aquellos que tienen un premio o 30 premios o uno de aquí, otro de allá, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás exacto. ¿Qué construyendo? tienes en tu catálogo, Entonces, no? exacto, tu línea editorial tiene que estar encauzada, tiene que tener una columna vertebral y en este caso ellos establecieron que la columna vertebral del catálogo de libros infantiles de Barrett versaba también y pasaba de manera sí o sí por el sentido del humor. Y Claro. ahí estamos. Oye, pues me parece un acierto, la verdad. Espero que les haya ido muy bien con esta publicación porque hacen una labor, bueno, cojonuda. Aparte de que Ahí estamos. Sí, y sí, además si sí. estás tú ahí detrás, seguro que estará súper bien. A ver, con un libro como este, ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo llegas a los padres? Porque al final la literatura infantil y juvenil es una de estas que tiene un gran filtro entre lo que los consumen y los que los compran, que son los padres que nos compran y los niños los que lo consumen. Entonces, supongo que a la hora de comunicarlo, tú vas a las personas que son las que, pues los padres o tal, y cómo articulas un mensaje que llegue hasta ellos. ¿Cómo haces, al fin y al cabo, la labor de prensa típica y de comunicación de una editorial como de infantil y juvenil que tiene títulos como Nipirín? Bueno, en realidad la comunicación la comunicación editorial para la literatura infantil y juvenil no dista mucho de la de adultos, ¿eh? Solo que también es relativa en cuanto al tipo de editorial que está comunicando. Obviamente Claro, no comunica igual un gran grupo y no tiene los mismos medios ni los mismos recursos, obviamente, claro. que una editorial independiente. Entonces, en cualquier caso, los que van a mediar esos libros, los que van a trabajar con esos libros y van a ser el puente entre el lector y la editorial, van a ser los mismos, que son los mediadores o los prescriptores. Y a ellos es a quienes entiendo que hay que llegar. Entonces, yo cuando trabajaba en comunicación editorial,
pues lo que hacía era tener mis grupos mis grupos a los que iba dirigidos, y básicamente se resumían en incidir en la labor de los libreros y enseñarles el libro y hacerles llegar el porqué de ese libro, por qué se publicaba, porque como bien sabes, la rotación es una locura en las mesas de novedades y llegan muchos libros. Entonces, para detener su atención y fijarla en algo en concreto, hay que tener un argumento sólido, ¿no? Y hay que saber qué se está ofreciendo. Claro. Y diferenciarlo del resto del resto de libros también. Entonces, para mí era muy importante y sigue siendo importante comunicarse bien con los libreros. Los libreros de las librerías generales hay que poner un poco más de interés, y a los especializados, pues también, obviamente. Pero también hay otro grupo muy importante que es la prescripción lectora para la literatura infantil y juvenil, que son los bibliotecarios, tanto los de las bibliotecas generales como los especializados de secciones infantiles y demás. Porque ellos, al fin y al cabo, son los que están trabajando día a día con estos materiales para préstamo y para lectura en sala y para trabajar en las bibliotecas. Es el día a día de las bibliotecas. Y además saben que han de regar y abonar las semillas lectoras de lo que serán los futuros lectores, claro, los lectores autónomos. Claro, claro. Los que consumirán después en la biblioteca como adultos o en las bibliotecas universitarias durante su periodo formativo y demás. Por eso es muy importante dedicarles atención a ellos, y ellos además lo hacen de manera recíproca, porque son, por lo general, gente muy comprometida con su trabajo y que asisten constantemente a cursos de formación continua, que están pidiendo feedback constantemente a las editoriales para saber qué se publica, cómo se hace, y mantienen un hilo de comunicación importante, porque su trabajo es intentar recepcionar el mayor número de lectores posibles y ayudarles a tejer su propio itinerario lector. Por eso es importante que sepan qué se publica y qué se hace. También a las escuelas se dirige parte de la comunicación, pero ahí es mucho más complejo ya, porque también hablamos de un país con un déficit terrible en cuanto a lo que la red de bibliotecas escolares se refiere. Es algo que está sin construir o sin tener una base sólida, y es una mesa que cojea. Exacto. Entonces es complicado y son pocos los que realmente están involucrados con planes lectores y con proyectos lectores en el asunto de generar buenas bibliotecas escolares y tener buenas bibliotecas de aula y demás. Sí, entonces, además, el tema de las bibliotecas es imprescindible desde el punto de vista del acceso a la lectura y a esas primeras lecturas, que también me parece súper paradójico el hecho de que le demos tan poca importancia a la literatura infantil y juvenil desde una perspectiva adulta, cuando son los primeros pasos dentro de la lectura que te van a crear un espíritu crítico y que te van a llevar a tener tu propio camino como lector. Pero bueno, dejando de lado eso, entonces la importancia que tienen los bibliotecarios y los libreros se une a una siguiente importancia que imagino que debería tener, que es la parte de los medios de comunicación o de las revistas o de pues todos aquellos medios que habitualmente han sido los que han prescrito libros para la mayoría de gente. Entonces, ¿hasta qué punto tiene incidencia o importancia este tipo, del que no hemos hablado ahora, hasta ahora, de prescriptores? Bueno, en realidad toda la sociedad, ¿no? Va cambiando muy rápido, ¿no? Los hábitos lectores también, y entonces lo del consumo de prensa en papel cada día es menor, por lo cual se ve reducido el número de especialistas que se dedican dentro de estos medios a la prescripción lectora. Para adultos aún. Pero en el caso de literatura infantil, la figura de especialista prescriptor prácticamente no existe. Y lo que es peor, se ha pervertido en figuras como pues, periodistas que hablan de cualquier otra cosa, especialistas de cualquier otra cosa, pero que, por ejemplo, el grado de haber sido padres les da la llave mágica para, ¿no?, ser... Exacto, un prescriptor de literatura infantil, y creo que es una figura errónea. Y además, también el hecho de que no exista gente especialista en literatura infantil, pues nos lleva a cometer una y otra vez el error de no hacer prescripción y no hacer crítica, que es necesaria e importante. O sea,
que alguien desde una editorial, desde el departamento de comunicación, te envíe una nota de prensa para comunicarte una novedad y que tú te limites a copiar ese texto y ponerlo acompañado de la cubierta del libro, eso no es hacer prescripción No, eso es lectora. ser un altavoz, al final, Exacto. básicamente. A la par que los medios de comunicación y prensa, obviamente ya prácticamente no puedo hablar a nivel de televisión porque no existe, ¿no?, esa prescripción No, de al final, lectora, el no. tiempo que se le dedica a la literatura es cero, pues otra fórmula que se usaba y que se sigue usando son redes sociales y plataformas digitales. Hace como 10, 15 años, por ejemplo, el boom de los blogs era Sí, importante a la sí. hora de Y prescribir. te fiabas, Había además. Exacto, había prescripción lectora, pero esto también sufrió una metamorfosis que fue peor o sea, la de Gregorio, ¿no? O sea, acabó con todo porque hay un vicio, ¿no?, que está completamente ligado a esto, que es el hecho de recibir por parte de las editoriales libros de Claro, es que manera esto, gratuita, ha hecho que no haya crítica, a mi no, entender, claro. ¿no? No No, hay crítica. ¿Por qué? Porque te no. Esto están dando libros sucede en Instagram, gratis. esto sucede en Instagram Y también. exacto, sí, la fórmula de hacer una fotografía y copiar el texto de una contra no es hacer prescripción lectora, no es hacer crítica literaria No. y Y no además es es hacer que, un favor a la editorial ni a los no, claro lectores, que no. Aparte obviamente. de que hay otra cosa, que es que si tú hablas mal del libro que te has leído, que te ha enviado la editorial, no te van a mandar más. Y entonces se Exacto, crea un colchón alrededor de los libros que entonces todos son buenos. Entonces, ahí claro, no hay claro. ningún tipo de crítica. Y básicamente es eso, el pues altavoz de la editorial para vender libros. Y para tú tener más porque te los envían. Claro, hay una parte de engaño y una parte de biblioteca personal Sí, enriquecidísima. Y sí. además que se pierde el valor por el libro, porque uno como editor sabe cuánto cuesta a la hora de producir, ¿no? A nivel de producción Sí, sabe lo que cuesta un libro, ¿no? Y lo que le cuesta a una editorial, por ejemplo, estamos hablando en el caso de pequeñas editoriales, edición independiente o incluso autoedición, ¿no? Sabemos lo que cuesta un sí. libro. Si tú das los libros de manera sistemática, pues llega un momento en que ese valor no es No, reconocido. lo ¿Por devalúas qué? Porque tú completamente. no, exacto, tú mismo estás tirando piedras contra tu Exacto, propio tejado. exacto. Entonces, todo esto ha confluido en que cada vez hay menos entidades, o sea, hay menos entidad en cuanto a prescripción pública, por así decirlo. Sí. Hay algunas instituciones que mantienen este papel y esta labor, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, la Casa del Lector en Madrid, la antigua Ujú. Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, todavía sigue manteniendo dentro de su núcleo duro una parte de prescripción lectora en el que puedes encontrar las reseñas con valoraciones hechas por críticos literarios y por gente especializada en literatura infantil y juvenil que merece la pena leer y en las que merece la pena pararse y buscar y además te ayudan a encontrar un itinerario lector. Quiero decir, Claro. si te ha gustado este libro, pues puedes apuntar o conocer estas otras obras del Sí. autor o fijarte en estos autores que también responden a este mismo patrón y así ayudarte a continuar en tu bagaje lector. Pero Exacto. es de las pocas de las que podemos hablar. Y además es que no es un algoritmo, no es como te metes en Amazon, pones algo y luego, como has visto esto, te gustará esto y tal. Bueno, nombraba Amazon, pero ya sabes. Es más que nada Claro. que son personas que tienen un criterio, que saben de gustos, que son prescriptores al fin y al cabo y que Exacto, son que súper llevan años importantes. formándose y que conocen el patrimonio bibliográfico de la literatura infantil y juvenil porque llevan muchos años trabajando con él. Exacto, que no, a ver, esto lo que has mencionado antes, que porque de repente tienes un hijo o lo que sea, ya te conviertes en un todólogo que sabes de todo o de tal, pues no, esto yo siempre pongo el ejemplo este, de que yo puedo hablar otro idioma, leerlo, entenderlo, pero no soy capaz de traducirlo. ¿Por qué? Porque yo no soy traductor, porque yo no me he dedicado a Exacto. eso y porque no tengo las habilidades específicas para ser un buen traductor. Para eso hay gente que se ha dedicado toda la vida a eso. Y en este campo sucede exactamente lo mismo. A mí es que los todólogos es como que das cuatro nociones y ya sabes un montón. Ya sabes la leche. No, no es así. No es así. Aparte de que es eso, Bueno, que yo falta creo un que poco de los humildad. padres tienen su función como mediadores, obviamente, porque Sí, sí, son sí, sí, eso, no, sí, los que interceden entre el libro y los niños, ¿no? En sí. casa, la lectura Pero es que compartida es muy normalmente ellos son importante. los que menos saben también de esto. Son los que Pero necesitan un bueno, apoyo más de prescripción.
Claro, lo que pasa es que también funciona su prescripción del boca a boca. Es Ah, bueno, interesante, claro, ¿no? es El verdad. juntarse con otros padres y De lo que decir, les ha pues funcionado, nosotros hemos leído esto y a nosotros nos ha funcionado. A y ver le cómo encanta. os Y va a este, vosotros. claro, y Exacto, este, o qué habéis leído vosotros, pero más allá de eso, como para llegar a hacer crítica literaria o aparecer en un medio recomendando esas listas, ¿no? que hacen tanto claro, daño, que creo que en lugar de ayudarnos a discernir entre el bien y el mal, nos abocan al infierno directamente, ¿no? Esas listas en las que se mezcla de todo sin criterio alguno, más que el único criterio es todos los libros que me han mandado este mes, sí, exacto. ¿no? Bueno, es Entonces, el criterio de la novedad. exacto, sí, le manda, la novedad manda en las mesas, la rotación es caníbal, pero Sí, también sigue mandando en prensa y en comunicación, y sobre todo ya cuando estamos hablando de un gran grupo que tiene sus propios sellos y que entonces claro. hace autobombo, ¿no? Entonces ya no tiene sentido alguno, o sea, no hay nada y no hay nada de crítica, y eso es peligroso. Y no, obviamente, por suerte, como ya se venden menos periódicos, pues se consumen menos esas cosas. Pero aún así están en las plataformas digitales y también están en redes, como el caso que comentábamos antes de Instagram, que es totalmente flagrante. Si hablamos de literatura, no hablamos de poner una fotografía y decir, yo tengo, además es que es como una especie de reclamo, de atención personal, como cree en mí porque tengo todos estos libros puestos en Sí, fotos, pero ¿cuántos me he leído? claro, Porque o no estoy porque, hablando ni claro, aportando mi valoración personal de ellos, ¿no? O claro. sea, es muy ambiguo, las cosas están muy revueltas Bueno, y es que creo que también es estamos necesaria la con, figura de un mediador. sí, y más porque estamos estrenando medios que no se habían estrenado nunca. También vamos a cara descubierta a consumir o a meternos en un mundo en el que no habíamos tenido antes esta experiencia. Entonces, claro, caes de primeras en cualquier cosa, pero por eso creo que allí tiene que haber, pues, un prescriptor, una persona que sepa, un divulgador, o, ¿sabes? Sobre todo que tenga rigor y que tenga un criterio y que, sobre todo, sentido del humor. ¿Sabes? Porque Sí, si es tan también, eso es muy importante, importante. yo que te pueda reír y que pueda tener en cuenta que se arriesga, que yo qué sé, porque muchas veces sigues a alguien o ves algo o tal y al final entras directamente y lo que hay detrás es una intención de venderte. Ese es el problema. Sí, y para aprender ya tenemos las escuelas y también tenemos Exacto. a nuestra familia en casa, obviamente, pero de los libros también tenemos que, con los libros también tenemos que poder entretenernos y divertirnos, Exacto. y pasar una infancia propia de niños. No tenemos que estar aprendiendo todo el rato de todo, porque es lo que digo, tenemos planes de estudios, tenemos esa cosa terrorífica que se llama lectura obligatoria, ¿no? Uf, sí. Entonces tenemos que apartarnos de eso y generar espacios de lectura en el que eso, podamos hacer una lectura compartida, una lectura en voz alta y donde haya una componente lúdica, porque es muy Sí. importante también para atraer a nuevos lectores. Hombre, es que Los libros son es un necesario que juego sea en divertido. papel, ¿no? Exacto, tiene que ser divertido. Si no es divertido, tú vas a pasar de ello. Entonces, por eso es muy importante pues todo lo que has comentado de que sea una lectura en voz alta, que sea colectivo, sobre todo porque, a ver, hay una gran diferencia con otras cosas, pero es que la lectura es algo que adquieres y tienes que aprender. No es algo con lo que naces. No es el sentido del oído, es algo que adquieres y eso no quita que no consumas narrativa ni consumas literatura o que no lo disfrutes o que, por no utilizar la palabra consumir, simplemente porque no sepas leer. No, al contrario, desde que No, eres bien tampoco pequeño estás con necesitamos. libros. Si somos pequeños, tampoco necesitamos Melville, ¿comprendes? O sea, esos Exacto, libros de exacto. grandes obras para 0 o 3 años, eso es una cosa que me Sí, desborda. sí, sí, no me extraña. Pero porque realmente los lectores que empiezan a leer, lo que empiezan a hacer es a decodificar imágenes, ¿no? A poder relacionarse con todo lo que tienen a su alrededor y verlo de una manera normal, ¿no? Y Sí, aprender de eso, de las cosas básicas que tenemos alrededor y poco a poco se van familiarizando con el libro como objeto por su materialidad. Sabemos que tenemos entre las manos y que esto es parte de una no sé, de un ritual que tenemos en sí, casa, porque es muy importante también emular y ver que los que tenemos al lado leen. sí. O sea, nosotros Yo creo que es actuamos importantísimo, sí, sí, repitiendo. sí, Entonces, si en nuestra casa nadie lee, obviamente para nosotros el libro va a ser una especie de ladrillo con el que hacer un muro, ¿no? exacto. O algo así. Entonces,
eso es muy importante para atraer nuevos lectores, rodearnos de libros con gente que lee y que además comparte historias. O sea, no me importa tener un niño que con 6 años haya leído la Ilíada. No, prefiero que lea Nip y Nimp y que sepa Exacto. partir nueces y pies. Creo que es más Sí, exacto. propio de la infancia que Melville, Exacto. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Oye, quería preguntarte, ahora que estamos ya casi acabando, una última cosa que creo que es importante. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ah, pero eso es una pregunta trampa y podría estar horas aquí, entonces me echarían. Claro, no, me gusta mucho leer, siempre ha sido así, ¿no? Y de hecho Hombre, he hecho de mi vida, de mi vida personal y profesional, el libro es parte fundamental, ¿no? creo que estamos en las mismas, ¿eh? En ese sentido. Claro, claro. He leído en casa desde siempre, he estado rodeada de gente que lee, pero después también he estudiado sobre libros haciendo biblioteconomía, he Claro. trabajado como catalogadora de libros de fondo antiguo, he trabajado en una oficina de registro del depósito legal, Joder. he trabajado en comunicación y prensa de editorial y ahora desarrollo mi labor como scout y como editora, ¿no? Tanto de libros infantiles como de libros de adultos. Entonces, todo el día en torno a mí hay libros y eso a mí me apasiona. Puede ser muy aburrido para otro, pero es mi modo de vida, no la entiendo No, de otra manera. yo no te voy a decir que es aburrido porque en mi vida también son los libros y lo Y comprendo soy muy perfectamente. afortunada de poder Sí, yo hacer también. estas cosas porque me gustan mucho, Yo claro, también. claro. Yo me considero un privilegiado en ese sentido. Oye, has mencionado hace muy poquito el scouting, el que ahora Ajá. estás trabajando también de scout. Entonces, a ver, yo tengo un vídeo por ahí dentro de la sección que hablo de scouting y de lo que es, pero me parece más interesante tu testimonio de primera mano porque te has dedicado a ello, aparte de que me parece un trabajo precioso, maravilloso y chulísimo. ¿Me puedes dar así 4 pinceladillas de lo que es antes de que nos despidamos por hoy? Bueno, es algo así de manera muy básica, es que parte de mi responsabilidad y de mi oficio consiste en estar al día del qué se publica en el mundo, ¿no? Y qué se está haciendo en torno a los libros infantiles. Entonces, lo que hago es ver qué se publica fuera y colaborar con editoriales que están aquí, que buscan libros para su catálogo, conocer sus necesidades y entonces actuar de vaso comunicante trayendo esos libros que no están publicados aquí y pueden ser publicados dentro del catálogo de una editorial aquí en el país. Y básicamente esa es mi labor, actuar de vaso comunicante entre cosas que están publicadas y que podrían tener un espacio aquí para publicarse y venderse en España. Y eso es lo que hago básicamente, por ejemplo, con Barrett, ¿no? En la colaboración en su catálogo infantil. Buscamos títulos que respondan a esa columna vertebral que ellos establecieron como eje principal de su catálogo infantil, que es libros, buenas historias Divertidos. gráficas de texto, pero sobre todo que tengan sentido del humor, y Claro. entonces buscamos títulos que se correspondan con eso y los dejamos aquí en su catálogo. Esa es mi labor como scouting, así a grandes rasgos. Pues me parece, la verdad, un trabajo cojonudo y te voy a pedir una cosa antes de que nos despidamos, porque estoy seguro que después de todo lo que hemos hablado va a haber bastantes comentarios y la gente va a querer saber más de temas que no hemos desarrollado, porque quizá no hay tanto tiempo y seguro que me van a preguntar más. Así que te voy a pedir ahora mismo aquí que si te apetece en el futuro podamos colaborar más veces con charlas de este estilo y podamos desarrollar otros temas que se nos han quedado ahí. Claro, sí, por palique no es cañete, así Lo que sé, lo sé. aquí, es, aquí Si estamos, ese si ese es nuestro y por peligro. libros tampoco, así que No, no, siempre tenemos rato, argumentos y ganas de hacer una charla, porque exacto, eso es compartir y eso es parte de la lectura también, el acto de lectura compartida, ¿no? Del que exacto. Es verdad hablábamos que eso antes. no, exacto, que eso además no lo hemos hablado mucho, pero en realidad leer sí que es una actividad muy solitaria, pero hablar de lo que hemos leído es una parte muy chula de lo que es leer. Que bueno, que lo dejo aquí, porque ya sabes que me estoy yendo por ahí. Simplemente, solo te quiero Para la agradecer próxima. para la próxima, exacto. Solo te quiero agradecer muchísimo tu colaboración aquí. Para mí ha sido un auténtico lujazo y un privilegio. Y nada, más mandarte un besazo enorme y que tenemos que quedar para hacer una cerveza. Eso sin duda, para mí es un placer. Muchas gracias por invitarme a participar en esta nueva sección y que salud y buenas lecturas a todos, que es de lo que se trata.
Muchas gracias, Piu. Un besazo. Gracias. Bueno, ¿qué? Espero que lo hayáis disfrutado porque esto es calidad FETEN directamente de alguien que hoy estará y mañana y pasado y ayer de celebración por el reconocimiento obtenido a una labor excelsa. La verdad es que para mí es un lujazo que poder haber podido contar con ella y poder contar con ella y ahora que hemos crecido en este canal y que somos unos cuantos más, brindaros la oportunidad de echarle un vistazo si es que no lo habíais hecho antes. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo dejo aquí y hoy no digo nada de nada. En fin, solo lo que siempre digo, que es, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!